Mi nombre es Grisel Silva y mi punto a tratar es clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud. Es una clasificación de referencia y junto con la CIE constituyen las clasificaciones más importantes de la FCI. La CIF fue aprobada oficialmente por los 191 Estados miembros de la OMS mediante la resolución 54.21 de la 54ª Asamblea Mundial de Salud el 22 de mayo del 2001. La CIF constituye una clasificación novedosa que amplía el ámbito de la FCI, resultando la necesidad de contar con información de funcionamiento y discapacidad a nivel individual y poblacional para generar evidencia para la planeación de los servicios, evaluación de las intervenciones, programas y políticas de la salud pública en los países. Objetivos. El primer objetivo es promocionar una base científica para el estudio y la comprensión de la salud y los estados relacionados con ella. Los resultados y los determinantes. 2. Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella, para mejorar la comunicación entre los distintos usuarios como profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas y la población general, incluyendo a las personas con discapacidad. La tercera, permitir la comprensión de datos e información entre países, disciplinas, servicios y en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Y el último, por menos importante, sería el 4, promocionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en el sistema de información en salud. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Colmenares, estudiante de fisioterapia sección C. Hoy le vengo a hablar sobre la definición de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca la deficiencia, la limitación de las actividades y las restricciones de la participación. La deficiencia son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de las actividades son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y la característica de la sociedad en la que vive. Para la Organización Mundial de la Salud, se entiende como discapacidad por aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por el exceso o insuficiencia en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles, o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo en la psicológica, a deficiencia física, sensorial o de otro tipo. Asimismo, habría que la deficiencia es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función fisiológica
o anatómica, que puede ser temporal o permanente. Entre la deficiencia se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, es importante reflejar su discapacidad solo cuando esto sea pertinente. En diversos medios de comunicación podemos encontrar expresiones como un ciego, un discapacitado o un chico de síndrome de Down. En caso de la discapacidad es un dato sin importancia dentro del contexto. Con esto se refuerza una imagen de las personas con discapacidad distorsionada que quita los rangos individuales y percibe sola la relación a su discapacidad. Por otra parte, nos referimos a una persona en particular, lo correcto es llamarla por su nombre, como en cualquier otro individuo, en caso de que va referido a la discapacidad en la afección correcta de la persona con discapacidad. En primer lugar, hablamos de la persona y en segundo término de la discapacidad como una de sus características. Bueno, muchas gracias y feliz tarde. Mi nombre es Yorlenda Mariño y el tema a tratar es componentes de los factores contextuales. El primer componente de los factores contextuales es una lista de factores ambientales. Por lo general, estos factores ambientales ejercen un efecto en todos los componentes del funcionamiento de la discapacidad y está organizado partiendo de un entorno inmediato con respecto al individuo. Por otro lado, los factores personales pertenecen al contexto de los factores contextuales, ¿verdad? Más no pertenecen a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud por la variabilidad social y cultural entre ellos. Los componentes del funcionamiento de la discapacidad pueden emplearse de dos maneras, ya sea para indicar una problemática, como lo son las deficiencias, la inactividad, y por otro lado indicar otros aspectos que serían no problemáticos, en este caso neutrales, ¿verdad? Y relacionarlos con lo que son relacionarlos con la salud, ¿verdad? Todo lo que es incluido con el concepto genérico del funcionamiento. Mi nombre es Ana Pérez y continuando con lo que dijo mi compañera sobre los factores ambientales y los factores personales, los componentes del funcionamiento y la discapacidad pueden interpretarse mediante 4 constructores. Se hacen operativos cuando se utilizan los calificadores. Las funciones y estructuras corporales pueden interpretarse mediante cambios en los sistemas fisiológicos o en la estructura anatómica. El componente actividades y participación dispone de 2 constructores, que son capacidad y desempeño o la realización. El funcionamiento y discapacidad de una persona conciben como una interacción dinámica entre los estados de salud, ya sean enfermedades, trastornos, lesiones, traumas, entre otros. Y los factores contextuales, como dijo mi compañera, se incluyen tanto en los factores personales como en los factores ambientales. La CIF incluye un esquema exhaustivo de los factores contextuales como un componente esencial de la clasificación. Los factores ambientales interactúan como todos los componentes del funcionamiento y la discapacidad, el constructo básico de los factores ambientales, está constituido por el efecto facilitador o de barrera de las características del mundo físico, social y actitudinal. Gracias. Mi nombre es María Camejo y mi punto a tratar es sobre los tipos de discapacidad. Todos nosotros somos únicos, poseyendo características y vidas distintas que nos diferencian unos con los otros. Sin embargo, la mayoría de nosotros tiene una serie de capacidades y habilidades comunes.
que por norma general se dan por supuesto en la mayoría de personas. En algunos de los casos y por distintas circunstancias, algunas de las personas no desarrollan las mismas habilidades que la población. Estas personas pueden padecer dificultades en diversos aspectos de su vida. Debido a esto, se le denomina discapacidad. Entre los tipos de discapacidad encontramos discapacidad motora. Las personas con discapacidad física o motora presentan una alteración en el aparato locomotor debido a un mal funcionamiento de los sistemas nervioso muscular. Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad de alguna parte del cuerpo. También tenemos a la discapacidad sensorial. Esta hace referencia a la existencia de limitaciones derivadas de la existencia de deficiencia en alguno de los sentidos, que son los que nos permiten percibir el medio, sea externo o interno. Existen alteraciones en todos los sentidos, pero si bien las más conocidas son la discapacidad visual y la auditiva. Discapacidad intelectual. Esta se define como toda aquella limitación del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social o el desarrollo de la autonomía, o también de varios ámbitos como el académico o el laboral. Existen diferentes grados de discapacidad intelectual, los cuales tienen diferentes implicaciones a nivel del tipo de discapacidad que pueda tener la persona. Ni blanco. Los otros 3 tipos de discapacidad, aparte de los que mi compañera María explicó, son los siguientes. Discapacidad psíquica. Este tipo de discapacidades se manifiesta por alteraciones en el desarrollo intelectual o también por enfermedad mental de la persona. Esto puede interferir en sus relaciones con los demás y en su adaptación a diversas situaciones y entornos. La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales. Puede ser como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o los trastornos de pánico. La discapacidad psíquica se relaciona mucho o va de la mano también con los trastornos mentales. Los trastornos mentales se pueden presentar como una alteración de las emociones, de la comprensión o también del comportamiento. La conducta de la persona se puede ver alterada y también su percepción del entorno y de las personas que lo rodean. Esto causa una mayor dificultad para la adaptación en la sociedad y también crean un malestar en quien lo padece. Con un tratamiento adecuado, la mayoría de las personas con enfermedades mentales pueden desarrollar su vida cotidiana de forma normalizada. La otra discapacidad es la visceral. Esta de hecho es uno de los tipos de discapacidad que pocas personas conocen, incluso forma parte de las más frecuentes. En la sociedad, muchísimas personas tenemos el concepto de que las personas discapacitadas son solamente las que sufren algún tipo de impedimento, para su totalidad movilidad o alguna aparente falta de funciones psíquicas. Sin embargo, la discapacidad abarca también otras afecciones que pueden ser daños o dolencias en órganos internos que pueden afectar a las funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio, digestivo, entre otros. Por último, la discapacidad múltiple, que esta se llama así por la presencia combinada de varias discapacidades, no solamente a nivel intelectual, auditivo, visual y motor, sino también otras condiciones como parálisis cerebral, epilepsia, autismo y también problemas conductuales. Las características generales de una persona con discapacidad múltiple son las siguientes. En el desarrollo psicomotor presentan retrasos generalizados y graves. Pueden tener también una capacidad cognitiva menor al promedio. Se les dificulta comunicarse de manera verbal y no verbal. También la mayoría de las personas presentan alteraciones a nivel sensorial, es decir, visual, táctiles y auditivo.
También pueden mostrar conductas severas como agresiones, ellos mismos se pueden autolesionar, también tienen variaciones emocionales como por ejemplo alguna reacción inesperada o fuera de lo común. También sufren de hipersensibilidad o insensibilidad y pues tienen dependencia absoluta para realizar actividades cotidianas. Y bueno, dificultad para relacionarse con las demás personas. Debo mencionar que no en todos los casos se evidencian estas características. Sin embargo, pues en la mayoría de los casos hay presencia de por lo menos 2 de estas características en una sola persona. Esto va dependiendo también de la discapacidad que presente la persona y de la gravedad. Las características de estas personas hacen que la atención, el apoyo y la supervisión se les brinde durante toda la vida, por lo que ellos requieren de una familia dedicada, comprensiva, responsable, que los acompañe siempre y pues tomen las medidas necesarias. Y bueno, que acudan obviamente a los especialistas, que los orienten y estén con ellos en todo momento. Buen día, mi nombre es Luis Escalona y les voy a hablar sobre la clasificación internacional del funcionamiento. Entre los planes normales que tiene la clasificación internacional del funcionamiento, abreviada CIF, es implementar e incorporar nuevas medidas y nuevos conceptos a lo que es en este caso el área de la discapacidad y el área de la salud. Entre sus objetivos principales tenemos el implementar las bases teóricas para poder trabajar las áreas de la discapacidad y de la salud puedan trabajar con un mejor concepto de lo que es esto. Promover un lenguaje común en el que todas las áreas de la salud puedan entenderse y conectarse unas a otras. Implementar la comparación de datos y establecer un esquema de codificación sistematizado para que se pueda codificar la información de manera correcta y llegar de la mejor manera a todas las áreas. Entre los principales usos podemos tener el área de estadísticas, que es al realizar entrevistas o encuestas en la que se llega a la población, se tiene que tener una información correcta para poder realizar dichas actividades. En la investigación es muy importante la CIF debido a que ella proporciona las bases teóricas necesarias para poder realizar cualquier actividad. En el área clínica, al igual que en las anteriores, es muy importante, gracias a las bases teóricas, y para poder implementar y tomar las decisiones correctas que se deban en cada caso. En el área política y social tenemos que para cualquier política social que se quiera aplicar tanto en nuestro país como en el mundo, se necesita regirse por este concepto de que lo que es la CIF, para poder realizarlo de manera correcta y llegar de la mejor manera a las personas. Y en el área de educación tenemos que es la base, como lo he dicho en toda la exposición, la CIF es la base de lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo principalmente. En nuestro caso estamos hablando de la discapacidad y la salud, entonces para poder conseguir los conceptos correctos y el área correcto es bueno implementarlo en lo que es el área de educación para hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias.